Cápsulas médicas, una dosis para tu bienestar. Cápsulas médicas es patrocinado por Farmacias Tradicionales, Independencia 32, Zona Centro, en Álamo, Veracruz. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Juan Sánchez Rodríguez, médico de urgencias y consulta general. El día de hoy voy a informarles sobre las urgencias traumatológicas, específicamente accidentes de tráfico. Los accidentes de tráfico tienen una gran incidencia en más de un 50% del resto de las demás enfermedades, y en los últimos tiempos han cobrado mayor importancia y mayor porcentaje de incidencias. Los accidentes de tráfico pueden estar dados, o ¿qué es un accidente de tráfico? Primeramente, ¿qué es un accidente? Un accidente es un suceso al azar o un suceso desafortunado por falta de atención, despreocupación o ignorancia. En los accidentes de tráfico se cuentan con varios mecanismos de que provoquen o llamados cinemática de trauma. Esta cinemática está dado de cómo se genera el impacto de tráfico vehicular, y puede ser un impacto frontal, un impacto posterior, un impacto lateral, un impacto giratorio, que le peguen al vehículo en una parte, en un extremo, en la punta o en la cola, y gire, y el otro finalmente de vueltas de campana, o mejor conocido como volcadura. De acuerdo a esta cinemática es la lesión que se va a generar en los ocupantes del vehículo, pero generalmente se describen tres tipos de trauma que presenta el ocupante, la víctima. El primer impacto es cuando el vehículo choca con otro vehículo o con un objeto. El segundo impacto es cuando el ocupante choca contra las partes del vehículo, el volante, la palanca, el parabrisas. Y el tercer impacto es el que sufren los órganos internos entre ellos mismos y con la cavidad que los contienen, es decir, tórax, abdomen, y esto va a generar un gran impacto en las lesiones, y por ello es que se complica y que genera un problema mayor cuando se generan estos impactos. Los impactos van a dejar, o la cinemática nos van a dar a pensar o a sospechar, a tener un alto índice de sospecha, qué tipo de lesión presenta el paciente. Por ejemplo, si el impacto es posterior, el paciente se va a ir hacia adelante y puede tener dos formas de lastimarse. Puede ser que vaya de una manera ascendente y se proyecte hacia el parabrisas, estrellando su tórax en el volante, y la otra en descenso, que se vaya hacia abajo y lo que impacten primeramente sean sus rodillas contra el tablero y la parte de la cabeza contra el volante también. Son dos mecanismos, y así cada una de las del impacto, de la cinemática, del movimiento como se haya producido, va a generar el tipo de lesión que nosotros vamos a sospechar. Ahora, tiene mucho que ver la velocidad a la que vamos para que se genere una lesión, y para tener una idea de qué tan severo puede ser, les voy a dar un ejemplo, que si vamos a unos 50 kilómetros por hora, equivale a que una persona se lance de un tercer piso y caiga. Y generalmente no conducimos a esa velocidad, conducimos generalmente a 100 kilómetros, que equivaldría más o menos a arrojarse de 11 pisos. Entonces es muy severo. Otra cosa, entre mayor velocidad lleguemos en el vehículo, menor se reduce más el campo visual. Normalmente, si estamos detenidos, inmóviles, tenemos un ángulo de visibilidad de 180 grados. Si iniciamos a 70 kilómetros, se va a reducir nuestro campo a 60 grados. Y si vamos a 130 kilómetros por hora, a 30 grados, nuestro campo visual va a ser más pequeño y puede generarse el accidente. Ahora, ¿qué tenemos que hacer ante un accidente? Cuando se genera el accidente, se establecen que hay tres etapas
de atención al trauma. La primera es previo al trauma, la segunda es durante el accidente o trauma y la tercera es posterior al trauma. Durante la prevención, que es la primera fase o la primera etapa, se recomiendan muchas actividades que se deben de hacer para evitar estos accidentes. Una, no manejar bajo el influjo del alcohol. Otra, llevar siempre colocado el cinturón de seguridad. Otra, los niños siempre deben viajar en la parte posterior del vehículo y con un asiento adecuado. Otra, tenemos que regular nuestra cabecera del vehículo a nuestra altura para que si hay un impacto no tengamos el efecto latigazo, que nos vamos hacia atrás y luego hacia adelante, y eso nos puede generar fracturas cervicales o elongación de los músculos. Eso es lo que tenemos que hacer en esa fase preventiva, que tiene muchas cosas, muchas actividades que hacer para eso. La otra actividad que se debe de hacer es durante el trauma. Durante el trauma todos queremos ayudar, queremos participar en el apoyo del paciente traumatizado. ¿Y qué tenemos que hacer ante esa situación? Tenemos primero que revisar, después tenemos que llamar y finalmente tenemos que atender. Primero tenemos que revisar la escena del accidente. Esa escena de accidente tenemos que revisar si no hay un problema mayor donde vaya a haber un probable incendio o que haya riesgos para nosotros y nos convirtamos en una víctima más. Esa es. Después tenemos que llamar al servicio médico de emergencias para informarles sobre el accidente y decir dónde está ubicado el accidente, cuántas personas están involucradas, la dirección, cuántos pacientes están graves, cuántos tienen compromiso respiratorio, y los signos evidentes de gravedad es que el paciente esté sangrando mucho, que tenga dolor en el pecho, que esté inconsciente. Eso nos quiere decir que son pacientes graves y que son prioritarios atenderlos. Y finalmente, después de que ya se hizo esta etapa de llamar, al final vamos a atender, y vamos a atender al paciente de una manera de no moverlo del lugar del accidente, del lugar del siniestro, al menos que tengamos la capacitación adecuada para poderlo mover. Tampoco podemos, o no es recomendable, retirar el casco del motociclista, porque a veces lo queremos retirar. Hay una técnica especial para retirarlo, no remover nunca el casco. Y otra, si se pone en riesgo la vida, pues sí mover al paciente, pero es lo que al final tenemos que hacer, ayudar al paciente a actuar, porque generalmente llegamos y queremos actuar y no es de esa manera. Bueno, pues les agradezco mucho su atención y les recuerdo que estoy para servirles en la calle Álvaro Obregón, esquina con Enríquez, en Álamo, Veracruz, de lunes a jueves, de 4:30 de la tarde a 8 de la noche, y los domingos de 10 a 6. Muchas gracias y nos vemos en la próxima cápsula médica. Cápsulas médicas, una dosis para tu bienestar. Cápsulas Médicas es patrocinado por Farmacias Tradicionales, Independencia 32, zona centro, en Álamo, Veracruz.